Les saludamos cuando les ofrecemos precisamente a través de su canal más cercano Televaldepeñas un nuevo capítulo de esta serie de entrevistas que venimos manteniendo desde que comenzó este año 2020, que denominamos Conversaciones a orillas del río Jabalón, un poco lejano ahora mismo del puente San Miguel, que sería el punto de referencia, pero no tanto, porque estamos en el barrio de los Trinitarios, cercano a la Virgen de la Cabeza. Y bueno, nos ha abierto las puertas un querido amigo y que goza de nuestro afecto, como es Daniel de Campos, que recordemos es licenciado y doctor en Bellas Artes por la Facultad de San Fernando de Madrid, catedrático de dibujo de instituto, hijo adoptivo de Valdepeñas, ciudad en la que reside ya desde hace muchos años, si bien su origen es en Viso del Marqués. Daniel, muchas gracias por habernos permitido entrar en tu propiedad, en tu casa, en tu domicilio, y bienvenido a nuestro programa. Pues muchas gracias y gracias a vosotros por vuestra visita. Una visita muy agradable, qué duda cabe. Bueno, Daniel nace en Viso del Marqués, ¿lo he dicho bien? En Viso del Marqués, sí, donde hizo un palacio, dice, porque pudo y porque quiso. Porque el Marqués de Santa Cruz hizo un palacio. El Marqués de Santa Cruz. Porque pudo y porque quiso. Yo me marché muy joven del Viso, me marché a un pueblo de colonización, Bazán, que quizá lo conoceréis. Muy cercano allí, ¿no? Y muy cercano, sí. Es un pueblo que hicieron, la mayoría de la gente del Viso le dieron una parcela y una casa y marcharon. Y también muy joven, con 10 años apenas, 9, yo me marché a un internado a estudiar a Ciudad Real. O sea que esa es mi trayectoria del Viso. Del Viso. ¿Y los estudios escolares y de bachillerato, Daniel, ya los haces en Ciudad Real? Yo los hago en Ciudad Real, sí. Yo los hice en el seminario de Ciudad Real, donde yo conocí y me ayudó mucho don Julián, que como sabemos hace escasamente unos cuantos días ha fallecido. Y es más, yo empecé con 14 años porque él intercedió ante el obispo para ir por las tardes a hacer arte y oficios a la escuela de Ciudad Real, porque con 14 años me dieron un premio que se llamaba de la Organización Juvenil Española en Madrid. Y uno de los jurados fue el arquitecto de Daimiel, el que hizo la capilla del instituto. Fisac. Entonces aconsejó de que se interesó por mí y dijo que este chico tiene que empezar a hacer cosas de arte, lo cual, aparte de esa amistad, de ese profesor, le debo el que a mí me dejaran ir a estudiar allá a Ciudad Real. ¿Y don Julián fue profesor tuyo? ¿Tú fuiste alumno de don Julián? Fue profesor mío, como de tantos, allí que también él iba a dar clases a la escuela por la tarde de arte y oficios. Bueno, ¿y cuánto tiempo permaneces en Ciudad Real, Daniel? Porque luego ya los estudios superiores... Sí, yo los hago fuera. En Madrid, ya. Sí, exactamente. Hasta los 18 años. Después yo salgo de Ciudad Real y ya me marcho a estudiar. Bueno, ¿y por qué surge, ya nos has dicho algo, he querido captar, lo de artes y oficios, y por qué surge en tu cabeza la idea de las bellas artes? Pues desde muy pequeño me contaba mi madre, que en paz descanse, que cogía los tizones, que así se hacían de la lumbre, y que en todas las paredes, dice, me las emborronaba, me las ponías allí. La verdad es que no era tan barato, y es más, sigo utilizando para dibujar muchas veces en vez de carboncillos esos tizones. Yo empecé desde muy pequeño, prácticamente con esa inclinación. Incluso nada más que llegué allí, yo manifesté de que quería estudiar allí. Me dieron unas ligeras nociones o enseñanzas, y fue realmente a raíz de ese premio que yo obtuve. Además, el cuadro, nunca se me olvidará, se titulaba Extravío. He intentado a ver dónde podría estar, lo cual ha sido casi imposible, pero prácticamente a la pregunta que me hacías, Ángel, yo creo que siempre he tenido y quería ser, a pesar de la oposición de mis padres, que eso no lo veían, quería hacer Bellas Artes. Bellas Artes. Y por eso ya te trasladas a Madrid, a la Universidad de San Fernando. No, yo me traslado primero a Barcelona y milito además allí. Termino allí lo que se llaman arte y oficios, estoy en la Escuela Massana y en el Círculo de Sant Just hasta el año casi 74. Entonces, yo allí formé parte de un movimiento artístico que se llamaba el Sereus
Descatre-Gas, es decir, los herederos de los Cuatro Gatos, ese movimiento que en 1898 forman Picasso, Nonel. Curiosamente fue un movimiento que duró allí escasamente un año y pico, y además era el único artista de los que en aquella época admitieron que no era catalán. Después yo me traslado a Nicaragua. Ya me traslado para dar clases allí en lo que se llamaba la Universidad Centroamericana de Arte. Yo estuve allí en el año 74-75. Allí conocí pues incluso algunos de los dirigentes que están ahora. Yo fui cuando estaba de presidente Anastasio Somoza Debayle, Tachito, que sabéis que después de la Revolución lo mataron en Paraguay. Y curiosamente, tanto a Edén Pastora como a Ernesto Cardenal, que hace poco que murió, que entonces era, me parece que era, le conocí, no me acuerdo si fue León o una ciudad o en Metapa, allí en Nicaragua, era de los que más o menos seguían la teología de la liberación. Me parece que era trapense, no recuerdo bien, pero en una misa le oí, me impresionó muchísimo esta persona. O sea, conocí a muchos de los dirigentes, conocí a Violeta Chamorro, que después fue presidenta de Nicaragua, a su marido, que lo mataron, que era periodista. Es decir, conocí a una cantidad de gente que, curiosamente, estando ya en América, luego en el 2008, en la Navidad, me volví a encontrar con uno, curiosamente, estando en la ciudad de, no me acuerdo, cerca de Costa Rica, con mi mujer y mi hija, pasando unos días, me volví a encontrar en un hotel que estábamos nosotros, solo los tres, una persona y su hijo que había coincidido con él antes del golpe que dieron, era el general más joven de la aviación, tendría él 20 y tantos años, de Tacho Somoza. Me volví a encontrar con él después de la Revolución, allí en este sitio de Nicaragua. También has estado en Colombia y Chile, entre otros lugares. Sí, bueno, en Colombia yo fui en el 2004, fui a dar clases a la universidad y fui a exponer. Expuse en el claustro de Santo Domingo, en Cartagena de Indias, y expuse en la Fundación Santillana y di clases en la Universidad Tadeo Lozano. Vuelvo a España y en el 2006, a principios, en febrero, ya había tenido el año anterior una invitación, voy a Chile. En Chile expongo, yo fui en principio para una exposición y unas conferencias y una clase, sin más. Curiosamente, cuando antes de ir, que nosotros nos fuimos con mi mujer, en febrero nos fuimos, en diciembre del 2005 me pongo en contacto con la Embajada de Chile y le escribo un correo en el que le digo que voy a exponer en Valparaíso. Valparaíso es la capital, no sé si seguirá siéndolo ahora mismo, me parece que sí, la capital cultural de Chile. Es decir, la capital es Santiago, como saben ustedes, pero digamos que hizo una escisión Pinochet. Bueno, pues yo le propongo al embajador que viera a exponer y bueno, que me gustaría, lógicamente, porque era una invitación del gobierno, del presidente Lagos, que es el que estaba entonces, que me gustaría que estuvieran en la exposición alguien de España. Me chocó porque a los pocos días me escribe un correo y me dicen que me presente en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que venía el consejero cultural, don Antonio Fernández Mazarambrojo. Bueno, pues llegué y lo que son las cosas, que después me he hecho uno de los mejores amigos de él, me recibió en una sala allí de embajadores, me dijo, entra, ¿qué quieres? Así en un tono, y dije, bueno, pues le dije un poco tímido, pues que me gustaría que ustedes, que viera a exponer a Chile, estuvieran. Y recuerdo que lo primero que me dijo fue, pero ¿sabes dónde vas? La verdad es que me dejó y me dice, ¿y qué llevas? Y le dije, pues llevo, es verdad, llevé cerca de 60 obras. Hoy día no sé si lo volvería a hacer. En una serie de cajas que medían 2 metros
no, 220 por 220 por 30, me parece que llevé 7 cajas y luego las otras de diferentes tamaños llevé cerca de 18 obras de 2 metros por 2. Llevé, me parece que fueron 35 obras de pintura y el resto grabados. O sea, fue un... Y recuerdo cuando le dije eso y me dice, pero ¿tú sabes lo que me estás diciendo a miles de kilómetros ir a Valparaíso? Y recuerdo que me dijo, mira, o eres un Quijote o estás loco. Sí, la verdad es que me dejó, porque me dijo, pero piénsatelo bien. Y además me dijo, en principio, como embajada no te podemos ayudar. Y dije, no, si lo que quiero es que me acompañen ustedes. Se quedó así la cosa, no hablé más, porque la verdad es que dije, después de lo que me ha dicho, ¿qué pinto hoy aquí? Ya está todo dicho. Y curiosamente yo llego allí con mi mujer, llegamos en febrero, no me acuerdo qué día, que además acababan de... Fuimos de los primeros que el aeropuerto de Barajas, el nuevo, la Terminal 6, casi la estrenamos cuando nos fuimos. Bueno, el llevar la obra, imaginaros que vino aquí un camión que apenas podía entrar para llevar esas cajas, y lo que quería, otra cosa que fue una quijotada, llevarlas conmigo. Es decir, voló en un vuelo de LAN Chile a Santiago. Desde Santiago las llevaron a Valparaíso, pero fueron en el mismo vuelo que fuimos nosotros. No quería que me las llevasen por Europa, que era más económico. Bueno, cuando fue la exposición, me acerqué, pues nosotros nos fuimos directamente a Valparaíso, allí nos recibió el intendente era don Gustavo Guastavino, que se presentó después a presidente de la República y ganó Michelle Bachelet. Y le notifiqué, fui allí a la embajada, le notifiqué, bueno, pues tal día, no me acuerdo qué día era la exposición. Y la verdad es que no pensaba ni que fueran. Mi sorpresa fue que el día de la inauguración fueron, bueno, bastantes autoridades del gobierno de Chile, ya había tomado posesión, bueno, había ganado Michelle Bachelet. Una hija del presidente Allende, no la sobrina que escribe, era ministra, me parece que era de Asuntos Sociales, o sea, y se presentó el que me recibió en Madrid precisamente. Y bueno, pues él pensaba más, me dijo, cuando vayas a Chile, allí te van a comer, porque yo no hablé. Entonces, él se quedó un poco sorprendido, primeramente, de la exposición que había tan enorme en Valparaíso. Segundo, de la gente que fue, la recepción que hubo y la crítica de prensa. Y lo que más le quedó, que me dijo después que terminó la exposición, nos fuimos a tomar allí con las autoridades, y me dijo, más desconcertado. Pensaba que era mudo. Sí, pues la verdad es que me preparé el discurso porque dije, bueno, por lo menos que de agradecimientos y de lo que significaba. Y me dijo a los pocos días, me llamó y me dice, oye, ven a la embajada. Entonces me dijo, mira, más desconcertado. De aquí en adelante, porque la exposición no fue por España, incluso yo pedí ayuda a la agencia de cooperación, me dijeron que no me podían ayudar y me dijo, nos hacemos cargo de la exposición, te ponemos un comisario y es más, cuando termines aquí los compromisos que tenías, yo me vine a España y dice, ahora vas a estar con nosotros. Y de hecho me preparó para dar clases allí a través de la UNESCO, di clases de grabado y bueno, pues recorrí, yo después ya me vine, varias ciudades con él, donde di varias conferencias, o sea que fue aquello un poco, digamos, lo que me abrió los ojos de que podía hacer muchas cosas en el mundo de América, y además me dijo que podía optar a algún cargo, más por mi forma de trabajar en cultura, pues en algún país. Y después vengo a España y nos marchamos a Colombia, y estuve hasta el 2014. Allí la verdad es que fue una experiencia, bueno, pues imaginaros, inolvidable. Inolvidable en todos los sentidos, porque llevé la parte cultural de España, porque pude trabajar en el mundo del arte, y cuando fue el bicentenario de la independencia de Colombia, en el 2010, a través del consejero cultural y de la embajada, me propusieron que por qué no pintaba, traían obras de España, y hacía una exposición que recorrió los principales museos de Colombia. Esta la experiencia quizá de Colombia
creo que no solo trabajé por la difusión de la cultura española, que en realidad es la misión, y por la enseñanza, sino que me interesé mucho y me volqué por la difusión y el apoyar a la cultura, en este caso de Colombia y latinoamericana. Eso es quizá lo que, bueno, pues fue una sorpresa para mí. En el 2013 me condecoraron, era la primera vez que se hacía un español, por ser la persona que se había distinguido culturalmente más por el país, junto con el vicepresidente de la República, que me hice luego muy buen amigo, Angelino Garzón, que cuando yo me vine incluso expuse por última vez allí y fue a inaugurarla y a despedirme. Bueno, pues Daniel, ahora vamos a entrar en otro capítulo, nos vamos a cambiar de lugar, nos vamos a ir a tu estudio, ese bonito estudio que tienes, digno de admiración, para hablar, entre otras cosas, bueno, pues cómo se crean los talleres de artes plásticas, si la pintura te deja tiempo para la lectura o la escritura, y bueno, pues conocer un poco más en profundidad tus sentimientos, cuántas obras calculas que llevas pintadas, algunos de los premios más importantes, qué tipo de pintura prefieres. ¿Te parece bien que pasemos a tu estudio? Perfecto. Vamos. Ya estamos de nuevo aquí, acomodados en un lugar donde huele a arte, a bellas artes, como es este estudio de Daniel de Campos. Y nos vamos a, bueno, pues a referir en este momento de la conversación que estamos manteniendo dentro del programa Orillas del Río Jabalón, de la presencia de Daniel en Valdepeñas, de su paso por el Instituto Bernardo de Balbuena, la creación de los talleres de artes plásticas que llevan su nombre. Todo esto, Daniel, sin duda, un gran recuerdo en tu vida, ¿verdad? Totalmente. Es más, incluso cuando yo estaba en América, siempre me he recordado de aquí, de Valdepeñas. Y aunque yo, sí, nací en El Viso, pero prácticamente yo me considero valdepeñero aquí. Yo llegué como aquí en el año 83, ya estuve aquí en ese curso. Ya había sacado ya la cátedra de dibujo y recuerdo que yo la había pedido, de venir aquí. Pasa es que el ministerio me mandaron de cátedra a un instituto que era mucho más mayor en Bilbao. Me dijeron que, bueno, que el Bernardo Balbuena pues todavía no tenía para dar una cátedra de dibujo, no era lo suficiente, cuando es un instituto que tenía, me parece que eran 1.400 o 1.500, porque era diurno y nocturno y venían de todos los pueblos. Claro, y quitado la escuela de maestría era el único instituto, únicos, claro. Pero me alegaron que esto, es más, me dieron uno de Cáceres que tenía también 3.000 alumnos, y volví a insistir y por fin ya luego me dieron, al cabo, en el 83 aquí. Entonces yo llegué y la verdad es que, aunque yo había estudiado, como dije al principio, en Ciudad Real, yo no conocía apenas Valdepeñas, pero bueno, me enamoré de esta ciudad, me enamoré de su gente y prácticamente yo creo que desde el instante en que llegué, pues empecé a hacer cosas por este pueblo. Conocí de las primeras personas, curiosamente, aparte de los profesores que había, recuerdo que el secretario era don José Castillo, una persona, la verdad es que entrañable. Llegué y recuerdo que me presenté y hasta que el curso empezó, luego casi en octubre, me escribía, porque yo vivía, en principio me iba a Bazán, donde estaban mis padres, me decía, el catedrático don Daniel de Campos, me mandaba de vez en cuando un correo diciéndome cosas, y de las primeras cosas, de las personas, el Marceliano Carpio, que estaba director, conocí aquí a los pocos días de llegar, que es a Madre Clara, que me impresionó muchísimo. Es más, me hice muy amiga, yo que diría casi íntima amiga de ella. Mi hija, Clara, se llama por Madre Clara. Y conocí al alcalde, don Esteban, que me pareció una persona sumamente interesada, sobre todo por la cultura, por el pueblo y por el arte. Y es más, él fue el que me pidió de que, si no me importaba, que podíamos hacer muchas cosas juntos, y le dije, por supuesto. Pues para don Esteban vería el cielo abierto, que se suele decir. Con Esteban es que le gustaba muchísimo el arte, sí, mucho. Es más, él me dijo que... Él de hecho pintó algo en yo he visto día. Sus cuadros, porque he estado en su casa varias veces, estuve,
Y él me decía que él quería estudiar Bellas Artes, pero que, bueno, su familia o sus padres lo mandaron, me parece que fue en Córdoba a hacer veterinaria. Veterinaria en Córdoba. Pero era siempre... ya en el año 85, bueno, había llegado ya aquí, había conocido después que llegó Javier, director de la Casa de la Cultura, Javier Pérez, Julián, y bueno, recuerdo que me llama Esteban y me dice, oye Daniel, a ver qué podéis hacer. Entonces recuerdo que apenas si llegaron, bueno, dieron una conferencia en el instituto, hicimos una exposición, hoy día sería imposible, una exposición en el instituto que fuimos con mi coche al museo, donde nos dieron una cantidad de piezas romanas y las trajimos, imaginaros, inseguros en el coche aquí a Valdepeñas. Y en el año, sí, fue a finales del 85, recuerdo que Esteban me decía, ¿por qué no hacemos un proyecto? Entonces se habían creado las autonomías, a ver si nos dan Bellas Artes y veterinaria. Entonces dice, tú hazme lo de Bellas Artes, la verdad es que la tradición que tenía Valdepeñas, la cantidad de gente que iba a estudiar, pues era factible. Entonces se hizo el proyecto, pero sabíamos que era muy difícil. Bellas Artes lo llevaría a una capital de provincia, se la llevó Cuenca. Pero sí me dijo, nos darán seguro arte y oficios. Entonces no era la estructuración de los institutos, como ahora, ni tampoco eran, hay bachillerato artístico, todo esto se estudiaba en las escuelas de arte y oficios. Y, bueno, el proyecto no nos dieron ninguna. Es decir, arte y oficios parece ser que ya estaría en mente en el ministerio, de que al cabo de 7 o 8 años desaparecían las escuelas y se reestructuraría, no lo sé, pero no se dio. Y fue por lo que, bueno, él me dijo, pero nosotros vamos a hacer aquí algo. Y fue cuando se creó los talleres de artes plásticas, que lo creamos en el 87. Le dije que, por supuesto. Es decir, bueno, aquello fue también una experiencia inolvidable. Fuimos vaciados, que yo tenía muchísimos, yo los di, fuimos a por vaciados a Madrid, fuimos a por un tórculo, nos dio una prensa Campos, que hicimos una prensa, me parece que era del 19, prensas para hacer grabados en madera, el tórculo se podía hacer todo, y Paco Nieva donó una prensa litográfica, que eso es lo que me ha quedado, de que no se pudo luego armar, faltaban piezas, y también valía esos dineros, traer a un litógrafo que yo conocí, que era alemán, para que nos armara esos. En la vida me ha quedado quizá dos cosas un poquitín, digamos, de no poder hacer. Una, esa prensa, porque era una joya, que está en la Casa de la Cultura, lo que pasa es que, bueno, faltan piezas y ahora mismo no sé cómo estará una prensa, que de esas hay pocas para hacer litografía. Y la otra cosa, precisamente, en América, en Colombia, en el 2008, recuerdo que el embajador me dice, Daniel, tenemos que hacer algo culturalmente que bueno, pues que se hable de España. Entonces yo le dije, bueno, pues no sé, reunamos a todos los países de Latinoamérica en el grabado, una exposición de grandes artistas del principios del siglo XX. Digo, que sea internacional, digo, no se había escrito nada sobre el grabado en Colombia. Y la otra cosa, yo estaba ya en contacto allí con bastantes artistas de Colombia, pues crear el Museo de la Calcografía Nacional. Se hizo todo, una exposición internacional de reunir 26 países, que eso es, con casi 200 obras, exponerlas en el Museo Nacional, en el Centro Cultural Español y en la Luis Ángel Arango. No se quedó la Calcografía Nacional, también por problemas. Aquello no fue de dinero, fue político. La alcaldía y el Ministerio de Cultura pues no se pusieron de acuerdo, eran destinos opuestos. Bueno, aquí no se creó, hablando de... no se pudo armar esa prensa, se crearon los talleres y además recuerdo, sobre todo los primeros tiempos, porque venían aquí, venía Villaseñor, recuerdo a Úbeda verlo aquí... Antonio López, quizá. No, yo a Úbeda sí lo vi, a... Úbeda, vi a Villaseñor, vi a varios artistas que venían, eran muy amigos de Esteban, venían y decían, mira qué talleres, y recuerdo que decían, pero si hay cosas de estas que hacéis, ya no lo hacemos allí en San Fernando, porque también se está todo esto derivando. En principio hacíamos frescos, dibujo, pintura y grabado. Hicimos frescos, salíamos a hacer al aire libre y recuerdo que le propuse a Esteban, no cuento porque, bueno, no sé si Cecilio
El jefe de policía se acordará, le dije, oye, Esteban, pero tenemos que hacer aquí, para que sea una escuela auténtica, tenemos que hacer desnudo. Y Esteban me dijo, tú hazlo, dice, pero ¿cómo desnudo? Dije, sí, digo, para chicos no hay problemas. No me acuerdo cómo se llamaba el que posó, digo, dice, ¿y las chicas qué vas a hacer? Dije, mira, no te preocupes, Esteban, yo voy a ir a Madrid y me traigo una de las modelos que son fantásticas de la Facultad de Bellas Artes. Vale. Entonces, exactamente. Yo fui a Madrid, hablé con la modelo y me dijo, sí, además son modelos profesionales que vienen, y le dije, pero vamos a hacer una cosa, vienes, trabajamos 3 horas, que era el viernes, 3 o 4, digo, y el sábado por la mañana te pagamos aquí el 2.000 y te vas. Y claro, se lo dije a Esteban, le dije, Esteban, el viernes, recuerdo que se lo dije, va a venir modelo. Bueno, pues, listo, vale. Y bueno, pusimos un cortinaje, además, si me están oyendo algunos de los que estaban allí se recordarán, nada más de empezar a trabajar en apuntes, me dice, no me acuerdo quién fue, si fue Juan Manuel, no sé si acordaréis, sí. Y me dice, Daniel, que está aquí el jefe de policía, Cecilio. Me quedé así y dije, ¿qué hemos hecho? Entonces recuerdo que salgo, estaba Cecilio, y dice, ¿qué pasa? Digo, Cecilio, que tenemos una modelo. Dice, ¿quieres para ella? No, es que creía que... Dije, no, hombre, por Dios. Pero como anécdota, quiero decir que esos talleres, aparte de un ambiente que había muy bueno, y quizá lo más bonito es que de ahí salieron, se prepararon mucha gente, animé a mucha gente que incluso no tenían el acceso a la universidad, pues que hiciesen a través de la Universidad el acceso, y hicieron, que son hoy grandes profesores y algunos muy buenos artistas, hicieron allí Bellas Artes. Daniel, ¿qué tipo de pintura prefieres? ¿Por cuál opción te decantas? Yo siempre he estado, casi he sido un poco inclasificable, entre cierto modo. Es decir, mi enseñanza, lógicamente, en la facultad y más en la academia, era muy académica. Pero yo digo un poco que el hombre nace siendo bombero, es decir, la academia es al revés de lo que es la vida, y termina siendo incendiario. Es decir, mi pintura ha derivado mucho hacia una especie de impresionismo, expresionismo abstracto, pero yo tengo ciertas connotaciones. Yo he vivido mucho tiempo en América. Entonces yo tengo, bueno, pues la luz de la Mancha es muy diferente a la luz de los Andes y a la luz de la Guajira. El paisanaje, es decir, los rostros que se ven no es igual. Yo pinto mucho lo que es la figura humana de vez en cuando, es decir, la madre con la niña, la he repetido mucho, no es igual ver aquí una madre con una niña que ver una indígena de 14 años o incluso menos, con 13 con una niña. Entonces todo eso te marca. ¿Qué marca mucho? Los mercados me han marcado mucho, el colorido. Me ha marcado mucho, por eso mi paleta después ha habido un antes y casi un después de que yo ya estoy bastantes años en América. Bueno, pues los rostros como se diría, estregados por esa miseria, pero al mismo tiempo he visto una resignación que en pocos sitios he visto allí de la gente, es decir, bueno, no nos rebelamos, aceptamos nuestra condición, y sobre todo unas ganas de lucha increíble, que eso también me ha ayudado mucho para volcarme mucho cuando he estado allí, incluso cuando vengo aquí, igual por dar lo poco que tengas o lo poco que sepas por los demás. Entonces la pintura, todas esas connotaciones, lógicamente tiene. Unas pinturas que también dentro de tu amplio currículum y de tu, bueno, pues enormes obras que has pintado, también está presente la batalla del 6 de junio. Sí, es decir, yo llamaría esa pintura un poco de pintura histórica. Ya esto empezó antes, es decir, yo en el año 99, en Andújar, en el Santuario Virgen de la Cabeza, hice una pintura mural, casi de 5 metros por 3, es la coronación de la Virgen. Entonces, lógicamente, después es una pintura, digamos, con connotaciones, digamos, del siglo XIX, una pintura, en cierto modo, realista, o si quieres, que cuenta una historia. Después hice, unos años después, el Obispado de Ciudad Real me encargó los santos de la provincia, que están allí en Ciudad Real, es decir, Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción, junto con los bocetos. Y estando en América, yo ya había pensado, se lo dije una vez a Esteban,
Porque recuerdo que Esteban me dijo, ¿por qué no haces algo de nuestra batalla, de nuestro 6 de junio? Y le dije, Esteban, me estoy preparando, estoy buscando, mentalizándome. Pero no llegué a hacerla estando aquí. Estando en América, precisamente, con la exposición que hice para el Bicentenario, me dije, esta es la ocasión. Entonces yo hice un cuadro, un poco histórico, pero un poco con esas connotaciones de pintura americana, que es la Pola. Es una heroína muy parecida a la nuestra. Y después cuando vine, nada más que vine, lo que hice fue ambientarme un poco en lo que fue estudiar el 6 de junio, y lo que hice fue buscar modelos que me sirvieran para ese cuadro histórico. Ese cuadro histórico, como sabéis, los puse en el museo en el 2017, que es el que está aquí detrás. Y fruto también de esos bocetos es cuando yo he hecho la cúpula esa, que no es exactamente la batalla, aunque sí las figuras son muchas de las que utilicé como modelo, puesto que hice diferentes apuntes, sino como una alegoría, es decir, esa batalla, digamos, de un modo un poco más, entre comillas, espiritual, o cómo se vio desde el cielo, ese heroísmo de esa gente admirable de Valdepeñas. ¿Cuál es tu opinión, para ir concluyendo, Daniel, es pues una circunstancia que agobia, como es la despoblación de ciertas localidades cercanas, incluso están quedando, le llaman ahora la España vaciada? Sí, sí. Pues sinceramente, yo que soy de un medio, como de un pueblo donde nací, El Viso, como es Bazán, donde pasé unos años, están vaciadas. A mí eso me duele, y también eso, pues, es que no se dan estímulos para que la gente pueda ir. Hablo de Bazán, es que en Bazán, ahí está una hermana, y para hablar con ella con el móvil tiene que salirse, no tiene internet. Entonces, ¿cómo decimos la España olvidada si no le damos los medios? Entonces, eso tenían las autoridades, es decir, que pensar en algo. Denle ustedes las condiciones, seguro que gente se va. Claro, no hay médicos, no hay, bueno, médicos nada. Antes no sé si iban una persona, en muchos de estos pueblos, pues la gente es envejecida, pues para que pasen un día, pues por un centro, un dispensario, un centro médico, no hay farmacia, es que la gente es mayor, entonces a veces no pueden conducir, aunque la población más cercana esté a 8 o 10 kilómetros, denle facilidades a esta gente y hagamos algo. Dotelar de medios. De médicos, de todo. Y de medios. De medios, y seguro que seríamos o podríamos ir más a esa España que de verdad, y aquí en La Mancha lo veo mucho. ¿Te preocupa, ya digo, con esto terminamos, aunque la rúbrica de esta entrevista será unas pinceladas sobre este cuadro que tenemos a nuestras espaldas? ¿Te preocupa, Daniel, pues el peligro que corre el medio ambiente en la actualidad? Sí, me preocupa mucho. Es decir, me preocupa mucho, y es una, sinceramente, de las cosas que yo me he admirado más en América. Yo he tenido la suerte de estar en el Amazonas, de pasar allí una semana, en pleno Amazonas profundo. Y bueno, allí contacté con chamanes, nosotros fuimos en una barca con un chamán, fuimos mi mujer, mi hijo y yo, llevábamos una barca que alquilamos, ya habíamos contactado un chamán y una persona que nos acompañó. Entonces allí vi cómo estos indígenas cuidan el medio ambiente, es más, casi no quieren ni que vayan turistas para que no les perturben esa paz, para que no les lleven. A lo mejor los chicos no van ni están en plena Amazonía, ni siquiera a colegios ni nada. Me preocupa a veces aquí que ese medio ambiente no lo cuidemos más, la naturaleza, todo. Yo salgo a pasear por aquí, entonces me da pena ver a la orilla de los caminos, bueno, las botellas, los cascos. Cuidemos eso todos, cuidemos, es decir, no cuesta nada si uno bebe una cerveza, si toma algo, en una bolsa. Claro. Entonces, yo creo que no se cuida como aquí. Hacemos en y casa. Nuestro planeta nos lo estamos cargando. Daniel, agradecidísimos, qué duda cabe. Yo te conozco desde que llegaste a Valdepeñas, tu etapa del instituto, y desde entonces pues hemos seguido manteniendo la vinculación y la cooperación cuando ha hecho falta. Te felicito por
tu buena labor, no ya cultural, sino humana, porque es un hombre muy humano, y nos gustaría que rubricáramos este espacio, esta nueva entrega de Conversaciones a orillas del río Jabalón, con unas pinceladas sobre ese cuadro. Sí, además... ¿Te parece? Por supuesto, esto es lo que estoy haciendo aquí, en el estudio de aquí, ¿no? En el de Madrid, haciendo y con mucho gusto. Cuando quieras y muchas gracias, Daniel.